Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, que me da la oportunidad de conocer otros aspectos para mí desconocidos en la alimentación. Y quiero empezar diciendo que la salud está influenciada por la alimentación. La dieta equilibrada, cualquiera que sea, es la base de todo. Y, desde luego, en la alimentación influye tanto la presentación de los alimentos como la educación. No puedo señalar con el puntero. Lo tenéis en la margen derecha y en la margen izquierda. Y la educación desde la más tierna infancia. Y es muy importante el núcleo familiar, porque se aprende ahí, posteriormente en otros lugares, pero se empieza en casa, en la familia. Y lo único que quiero decir es que el Instituto Nacional de Estadística achaca las muertes en España en un porcentaje muy alto a los trastornos circulatorios y al cáncer. Es la base de todo. Y la dedicación de los diferentes presupuestos a las enfermedades crónicas es muy alta. Y, sobre todo, con dos enfermedades metabólicas que se llevan la palma con todos ellos, porque son las más prevalentes, que son la obesidad y la diabetes. Y todo esto está mediatizado en parte por la alimentación. Tenemos una obesidad infantil muy importante. Estas son de los años 84 hasta el 2001. Se ve cómo aumenta en este rango de edad la obesidad en los niños. Y lo vemos que España, en este estudio, siendo un área mediterránea, es uno de los países, al igual que otros dentro del mismo área mediterránea, tiene una prevalencia de obesidad más alta, que anda cercana al 30%. Y esto está con variaciones regionales, es decir, no es lo mismo el norte que el sur, ni el este que el oeste. Y influye mucho, que se ha comentado previamente, el nivel socioeconómico, y esto, quieras que no, va ligado también al nivel de educación. Y ya en algún estudio más reciente, lo que estamos viendo es que en niños de este rango de edad, si unimos prevalencia de obesidad más sobrepeso, andamos con cifras superiores al 40%, es decir, casi la mitad de los niños tienen una obesidad. Y seguimos mirando este estudio de la OMS en el año ya 2014, que es más reciente, seguimos estando en una franja de más prevalencia de obesidad en esos rangos de edades. Y está cercano también Italia, que no es sospechoso de no estar en el área mediterránea, con lo cual la dieta mediterránea no protege de alguna manera la obesidad si nos creemos dónde estamos. Y siguiendo con edades más adultas, recientemente hicimos un estudio a nivel nacional con población adulta de 18 años en adelante. El estudio fundamentalmente era para ver prevalencia de diabetes y ver la carga asistencial que puede suponer la diabetes o estadios previos a la diabetes. Pero también se analizaron otros parámetros, y entre ellos la obesidad. Y en población de este rango de edad, la obesidad está en un 28%, que es una cifra francamente alta. Y si lo analizamos, por ejemplo, con las mujeres que tienen más de 60 años, esta cifra del 28 sube a más del 45%. Es decir, esto sin sumar sobrepeso, con lo cual realmente hablamos de, digamos, lo que se ha dicho siempre, epidemia en los últimos años, en el siglo XXI. Y además, lo que se ha comentado antes también es que en este estudio hemos visto que hay una mayor prevalencia de obesidad cuanto más bajo sea el nivel de estudios. O sea, hay una relación. Y, quieras que no, la educación va ligado también al estatus socioeconómico. En cuanto ya a la prevalencia de diabetes, vemos que era de un 13,8% en términos generales a nivel nacional, de los cuales
un 43% sigue siendo diabetes desconocida. Es decir, los sujetos no pueden actuar frente a esta enfermedad porque desconoce que la tienen. Y otras situaciones, como es la glucemia basal alterada o la tolerancia normal a la glucosa, que los voy a definir como estadios de prediabetes, es decir, que tienen un alto riesgo de tener diabetes en el futuro, supone que en nuestro medio aproximadamente casi un 30%, es decir, uno de entre 3 y 4 personas con más de 18 años tienen algún tipo de trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono. Si pasamos a edades de hombres, que como veis a lo largo de todos los rangos de edad, la diabetes es más frecuente en hombres que en mujeres. Si nos fijamos ya en las edades superiores a 60 años, la prevalencia sube hasta más de un 35%. Es decir, estamos ante un problema importante de salud. Y siempre se ha dicho que la obesidad y la diabetes van muy ligadas, esto es la evidencia. Digamos, la prevalencia de diabetes en el marco de la derecha, en azul, es mucho más alta de acuerdo a índices de masa corporal más elevados. Y el riesgo de tener una diabetes también es mucho más elevado en los rangos de índice de masa corporal elevado. Es decir, esto es importante saber y es lo que tendríamos que tratar de evitar. Antes he dicho que había variaciones regionales. Este estudio que se hizo a nivel nacional con la misma metodología se realizó luego en 2 comunidades autónomas, Andalucía y en el País Vasco. Hubo que ampliar la muestra de sujetos, pero son perfectamente comparables los 3 estudios porque no ha habido cambios. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la diabetes aquí en el País Vasco es claramente la prevalencia inferior si lo comparamos a nivel nacional y mucho más bajo comparando con Andalucía. Y cuando hablamos de obesidad, Andalucía tiene una obesidad 10 puntos, 11 puntos superior a la del País Vasco y no tanto, pero también mucho más elevada que a nivel nacional. ¿Por qué? No está demasiado claro, pero seguro que el estilo de vida, y entre los cuales el ejercicio es un punto muy importante, tiene algo que ver, aunque la comparación en estos aspectos no está realizada aún. Entonces, la mayor parte de la gente no hace ejercicio físico. Vemos gente corriendo por los parques y así, pero eso es la punta del iceberg. La gran mayoría no lo hace. Entonces, el 39% hacen algo de ejercicio, fijaros, un día a la semana, cuando las recomendaciones son de 150 minutos a la semana. Y no está cuantificado el tiempo, pero un día a la semana no van a hacer 150 minutos, eso seguro. Y durante la vida laboral podíamos pensar, bueno, algunos igual compensan, pero en la vida laboral tampoco, la mayor parte de la gente se mueve muy poquito. Vienen a ser, me parece que son como un 13% que hacen algo de movimiento en el trabajo. Claro, estas 2 enfermedades que son las más prevalentes, como enfermedades metabólicas y con mayor riesgo cardiovascular, van unidos también a otros factores que potencian este riesgo, como es la hipertensión arterial, y vemos que el porcentaje también de hipertensión arterial es muy alto y cuando vamos a edades de más de 60, pues es que casi el 100%, un 80%. Y el otro aspecto también muy importante que a veces se nos olvida temporalmente es el tabaco. El porcentaje de fumadores es alto y por debajo de 45 años es mucho más alto. Y las personas con diabetes, el estudio, recordar que estaba hecho sobre todo alrededor de la diabetes, el porcentaje de fumadores afortunadamente es más bajo. Y esto es un grupo control que se utilizó con un grupo de pacientes celíacos que habían estado con la enfermedad
durante cerca de una media de 15 años, habían debutado con 2 y 3 añitos, y se utilizó un grupo control. Yo he quitado los pacientes con la enfermedad celíaca para limpiar un poco la gráfica. Pero se quiso comparar si estos enfermos celíacos con la población control de su misma edad comían de forma diferente, y se vio que comían exactamente igual. Y veíamos que comían de acuerdo a los parámetros, que es verdad que van cambiando con el tiempo, probablemente pocos hidratos de carbono complejos y demasiados hidratos de carbono simples, sobre las proporciones que recomienda diferentes entidades, que en general se estiman ahora por debajo del 10%. Comemos demasiadas proteínas también y comemos las grasas probablemente inadecuadas, además de más cantidad en términos generales. Y en otro aspecto de micronutrientes, porque lo que se comentaba antes, que es muy importante empezar a educar cuanto antes mejor. Esto es un estudio realizado en Vizcaya con embarazadas, para ver la ingesta de yodo que hacían a través de la medición de la yoduria. Y se vio que más del 50% no tenía unos niveles de yoduria normales, es decir, hay que suplementar. Esto también puede generar enfermedades en el hijo. Y en otro aspecto, esto es un estudio realizado aquí, tenemos a la autora presente, la doctora Eli Blarduni, pediatra, que hizo el estudio de los niveles de vitamina D aquí en el Alto Deva. Y más del 70% de las embarazadas tienen un déficit de vitamina D. Esto ya yo creo que es un déficit a nivel mundial por diferentes razones. Pero quiero recordar que la vitamina D, aparte de tener influencia sobre el hueso, también se le ha visto que tiene alguna asociación, lo cual no quiere decir que sea causal, pero sí que está relacionado con la diabetes tipo 2. Y simplemente es una muestra que solo nos fijamos a veces en los macronutrientes, pero también los micros son importantes. Entonces, uniendo todo esto, la Unión Europea se puso las pilas hace unos años, y ya con el programa Marco cuarto y quinto, lo que trataba era de fomentar un poco la investigación, en valorar cómo los alimentos y los diferentes nutrientes actúan sobre el organismo y conseguir consensos sobre modificaciones y valorar la aplicación. Estos son los proyectos, el último proyecto marco, que es para el Horizonte 2020, que son diferentes proyectos, todos dirigidos a esto. Entre ellos, lo que se ha comentado ya esta mañana, ver el perfil del microbioma de los diferentes sujetos, con diabetes, con obesidad, con diferentes enfermedades, porque se ha visto que tiene probablemente una influencia muy importante. Y también en España, la estrategia NAOS hace ya algo más de 10 años, se puso un poco las pilas intentando combatir la obesidad, sobre todo, favoreciendo el cambio en el estilo de vida. Pero es claramente un problema que no es sanitario, es un problema social, que implica a muchos elementos, como veis aquí. Tiene una implicación a nivel familiar, de la comunidad, en la escuela. Por supuesto que el margen sanitario es muy importante también, pero también la empresa es muy importante, industria de la alimentación y también la restauración. Y esto es un ejemplo simplemente de cómo hay la Fundación Eroski tiene un programa de educación en alimentación en la escuela, en la cual creo que hasta poco antes del verano había incluido ya 2.000 niños que les enseñan a comer, y están empezando a valorar también el ámbito familiar. Esto es un ejemplo de cómo la industria, y está puesto aquí porque es una industria del País Vasco,
Y antes ha nombrado ya este estudio más de una vez, creo que todos lo han nombrado, el estudio Predimed, que demostró una reducción de eventos cardiovasculares. Es la primera vez que la dieta mediterránea demuestra esto. Había demostrado disminución de riesgo, pero como ya ha dicho antes el doctor Ordovás, la edad media era de 66 años. Y no obstante, en el test que generaron ellos, la puntuación del cumplimiento de la dieta mediterránea no superaba el 6 sobre 10. Y en el mismo estudio que hicimos a nivel nacional de prevalencia de diabetes, se pasó también un cuestionario un poco más complejo, pero que intentamos unificar, y la puntuación de este grupo de personas suspendía, tenía 24 puntos sobre 50, es decir, no llegaba al 5, le faltaba poco, pero no llegaba. Pero sí se vio que la adherencia a la dieta mediterránea se asociaba a menos situaciones de prediabetes y diabetes desconocida. Es decir, que mejora, digamos, puede retrasar de alguna manera la aparición de diabetes. Y lo que se vio es que a más edad, mayor cumplimiento de la dieta mediterránea. Es decir, el problema lo tenemos en las poblaciones más jóvenes. Y realmente esto creo que es un problema de todos y que si no nos juntamos no vamos a tener éxito. Con lo cual tiene que ser importante implicar a la sociedad en su conjunto, y esto quiere decir familia, escuela, los gobiernos también, por supuesto, pero también alguien que tiene mucha importancia son los sistemas de información y de comunicación. Y, por supuesto, la salud tenemos un pequeño papel, los que trabajamos en ella, y, desde luego, la industria, tanto de la alimentación como restauración, también lo tiene. La salud es de todos y para todos, es nuestra responsabilidad a nivel individual y colectivo. Y esto no lo digo yo, lo dice la Comunidad Económica Europea, pensar que la salud al final genera riqueza y que la falta de salud va a hacer que se pierda riqueza en las zonas. Y finalmente esto está en nuestras manos, la solución al problema en el futuro. Y esto será cuestión de bastante tiempo. Y con esto acabo. Gracias por la atención y